Yo el 90% de las veces entreno sin ganas, sin ganas. O sea, eso de que hay que mentira. Que amo ir al gimnasio, Mentira. ¿no? Me da pereza, me da de todo, me da flojera, no quiero ir. Yo entré en este mundo del bienestar, de la salud, por la razón que todos entramos. Y claro, mi nivel de conciencia sobre el tema subió y ahí dije, jue madre, la estuve cagando en todo este tiempo. ¿Cuál crees que es la diferencia entre hambre física y el hambre emocional? No quiero que tampoco otra chica como yo, otras personas tomen decisiones inadecuadas por no haber tenido la información correcta. Antes de cambiar los hábitos, cambien su identidad. Identifiquen cuál es la identidad a la que quieren pertenecer. Excelente pregunta, nunca me habían dicho algo así. ¿Cuál es el mejor ejercicio para reducir la visibilidad de la celulitis? Son más escuchados los extremistas que los que estamos, digamos, imparcialmente en un punto. Y otra persona que duerme bien puede estar perdiendo el doble de peso que la que duerme mal. Sí, porque no confíes en tu fuerza de voluntad ni en tu motivación, se van a ir en algún momento. Aquí no hay guiones perfectos ni respuestas ensayadas, solo gente real con historias reales. Las mejores conversaciones ocurren cuando nos sentamos a hablar sin prisas. Bienvenidos a Call Me Hope, porque el próximo invitado puede ser tú. Vivimos en un mundo que grita demasiado fuerte. En la pantalla nos bombardean con fórmulas mágicas, tendencias de un minuto y reglas que nos dicen que comer es un campo de batalla, donde siempre terminamos perdiendo. Nos han enseñado a contar calorías, pero nos han hecho olvidar cómo contar nuestras alegrías. Ella es experta en desarmar esos mitos que generan culpa y nos recuerda que lo que comemos tiene el poder de ser nuestra mejor medicina para la ansiedad y nuestro combustible para la felicidad. Bienvenida, Camila. Gracias por aceptar nuestra invitación y venir a enseñarnos que sanar la relación con la comida es de hecho el primer paso para sanar la relación con nosotros mismos. Así que bienvenida a Call Me Hope. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio que será tan transformador para la calidad de vida de muchas personas que lo vayan a escuchar. De eso se trata. ¿Quién es Camila Ceballos y qué hace actualmente para la gente que de pronto no te conoce? Claro que sí. Bueno, para quien no me conoce, soy nutricionista de profesión. Fui atleta de fisicoculturismo con un gran recorrido durante muchos años. Fui campeona departamental, nacional, top 5 a nivel mundial. O sea, tuve un bagaje en el fitness competitivo y gracias a ese deporte pues tomé nutrición como carrera profesional y hoy en día pues me dedico básicamente, gracias a las redes sociales y a su fuerza actual, a dar un mensaje de la nutrición que me costó aprender tanto académicamente como en experiencia personal con una de las disciplinas deportivas más involucradas en la alimentación. ¿Hubo algún momento clave en tu vida o alguna experiencia personal que te hiciera decir, quiero dedicar mi vida a ayudar a otros a sanar su relación con su cuerpo? Yo entré en este mundo del bienestar, de la salud, por la razón que todos entramos. ¿Cuál es esa? Por la razón que todos vamos al gimnasio en primera instancia y es un cambio físico. Sí, que yo te diga, no, yo entré porque yo quería ayudar a otras personas en un primer momento. No. Es falso, es falso. Eso surgió en el camino, me quedé por razones muchísimo más profundas. Entonces, básicamente entré prácticamente por una razón estética. Quería verme mejor y al verte mejor, pues mejora tu seguridad. Tu autoestima fundamental. Exactamente, hasta hablar con otras personas, interactuar, mejora tus relaciones. Entonces, como que utilicé el gimnasio, el fitness en ese tiempo como una herramienta para mi autoestima, para mi relación con otras personas. Y eso me llevó, pues, al fisicoculturismo y es aquí donde viene como el punto de inflexión de por qué luego terminó teniendo como esta visión, como este llamado a ahora sí querer ayudar a otras personas. Y es que el fisicoculturismo pues es una disciplina donde tienes que privarte mucho. Demasiado. Tienes que restringirte mucho.
Y el 90%, no hay un estudio, pero yo lo puedo decir por experiencia, de las personas que entramos a este tipo de competencias, empezamos a tener sesgos sobre nuestro cuerpo, nos validamos solo con la parte física y ya, y dejamos, aunque aparentemente se vean en lo superficial Ujú. como algo saludable, no lo es, a ese extremo. ¿Por qué no lo ves? O sea, que en la parte física se vea que estamos saludables, sobre todo a las personas que pertenecen al mundo del fisicoculturismo. ¿Qué no los hace ser saludables si aparentemente sí están saludables? El alto rendimiento. Esa es la diferencia entre deporte recreativo y alto rendimiento. Ajá. James, Cristiano, no juegan un partido por estar más saludables, Ujú. juegan porque quieren ganar. Entonces, cuando tú pasas esa delgada línea entre recreativo, en este caso, pues algo que se veía bonito estéticamente y Ujú. sí era ciertamente saludable, luego yo ya quería era ganar, quería Ujú. competir, quería, bueno, y eso te hace tomar decisiones que ya no van alineadas con la salud. Yo creo que hasta pasa en todos ¿Qué los tipo de aspectos. decisiones serían esas que no van alineadas con la salud? La dieta para Ujú. lograr esos puntos físicos Ujú. como ya tan extremos en ese tiempo, porque pues actualmente yo ya no soy una atleta activa, es uso de sustancias, dietas extremadamente restrictivas, que bueno, te cambian, que ahorita vamos a ir Ujú. entrando en temas modernos de nutrición, tu salud digestiva, cambian tu entorno hormonal, ¿sí? Yo tomé esas decisiones muy Yo sé joven. de qué hablas porque yo también lo hice. Sí, sí, muy joven, entonces eso termina teniendo consecuencias. Y esto casi no lo suelen hablar abiertamente. Sí. Inclusive quienes lo han hecho no les gusta hablar De abiertamente de hecho, no esto, lo reconocen. La ¿no? mayoría, yo siento que en el mundo del fisicoculturismo, del mundo fitness, es muy mentiroso porque vemos muchas personas que muestran un cuerpo muy lindo, muy atlético y siempre dicen que lo han logrado solamente con ejercicio. El ejercicio solo es muy difícil de lograr una marcación de cuerpo y un crecimiento muscular de la manera que se logra, obviamente, usando ciertos tipos de sustancias que la mayoría no admiten o admitimos. En plural. En plural. Entonces ya te imaginarás, ya dimensionas pues el tipo de decisiones a las que uno toma por querer ganar, porque de pronto en ese momento pues obviamente yo estaba un poquito más inmadura, estaba más pequeña, pensaba que ese era el camino y que estaba bien. Entonces, bueno, eso obviamente cuando yo ya me di cuenta del impacto que tenía en mi salud, yo empecé a estudiar nutrición por eso ¿Qué realmente. cambios, o sea, qué impacto viste en tu salud que te hizo tomar conciencia de cómo cambiar ese tipo de métodos que estabas usando y más enfocarte a la parte de la salud? Cuando yo en paralelo, mientras estaba siendo atleta y estaba con el uso de sustancias, con la alimentación tan restrictiva, empiezo ya a estudiar Ujú. ya una carrera formal de nutrición y ahí ya me doy cuenta. Y ahí yo ya empiezo a estudiar bioquímica y empiezo a estudiar. Y claro, mi nivel de conciencia sobre el tema subió y ahí dije, ah, jue madre, la estuve cagando en todo este tiempo. No lo estás haciendo No lo bien. estaba haciendo bien, tenía una visión inadecuada por mi ignorancia. Entonces ahí ya empiezo también a tener pues ciertos efectos como que mi vida social estaba totalmente privada. Bueno, empiezo a ver el deporte muy egoísta, el Ujú. fisicoculturismo es un deporte muy egoísta y dije, no, no quiero seguir en esto ¿Por qué es un deporte egoísta? porque es un deporte que no es solo para que tu cuerpo se vea bien, para que una Ujú. persona que no conoces te califique, Te valide. te valide, tú no generas un impacto positivo, es más, yo creo que hasta generas un impacto negativo a tu alrededor, porque ni modo de tener pareja, amigos, muy difícil. ¿Por qué es Entonces, difícil estando en este mundo tener pareja y amigos? pues a ese nivel Ujú. competitivo era difícil dedicar tiempo de calidad a tu pareja, Okey. porque es un nivel de obsesión sobre el deporte bastante alto. Ojo, no es imposible, ¿sí? De pronto en los Claro. comentarios, ay, pero yo tengo un novio físico-culturista. De Real, pronto necesitas una persona que esté en ese mismo mundo para que lo entienda. sí, de pronto es más Sí. retador y tu vida social pues también se vuelve más retadora. Entonces, básicamente por esa razón. Y bueno, ese punto de inflexión me llevó a parar y dije, voy a cambiar la visión de la nutrición. No quiero que tampoco otra chica como yo, otras personas tomen decisiones inadecuadas
por no haber tenido la información correcta. Ujú. Y ahí es donde empiezan realmente el nacimiento de la visión de la nutrición que actualmente me dedico a compartir en mis redes sociales. ¿Cuál crees que es la diferencia entre hambre física y el hambre emocional? Bueno, la diferencia es cómo la sientes, cómo llega. Ujú, El hambre física, pues es prácticamente una señal fisiológica del cuerpo. Necesitamos comer, necesitamos nutrientes, necesitamos calorías. Y ese apetito llega paulatinamente. Cuando es hambre, apetito fisiológico de tu cuerpo, necesario, llega paulatinamente. ¿Sí? Cuando se va acercando la hora del almuerzo, ujú, va llegando poco a poco. Cuando comes, no genera culpa. Sí, es más que todo una necesidad fisiológica. Cuando es hambre emocional, ujú. apetito emocional, puede llegar de repente, puedes percibirlo como apetito, pero llega de repente y normalmente es selectivo. ¿Por qué selectivo? Tienes antojo, Ujú. tengo ganas de un helado con esto, Específico. específico. Y yo diría tan específico que te dan ganas de carbograsas en específico. Esto está, de hecho, estudiado por psiquiatras, Ujú. que la ecuación de un alimento para que sea irresistible por encima de nuestros esfuerzos conscientes, tiene que tener 3 elementos: grasa, carbohidrato y efecto crujiente. O sea, ese sería el significado de un carbograsa. De una carbograsa, es Ajá. carbohidrato con grasa. Y si a eso le añades efecto crujiente en tu boca, ya se ha estudiado, es irresistible para el cerebro. De hecho, la química está diseñada para hacer que el cerebro se vuelva adicto a ciertas comidas procesadas, creadas no naturalmente, ¿no? Extremadamente procesadas, correcto. ¿Cómo dejar de calificar los alimentos como buenos o malos para liberarte de la carga mental? Bueno, eso es realmente difícil porque los seres humanos nuestro cerebro, nuestra psicología está diseñada para funcionar en binario: bueno, malo, Ujú, prohibido, no ujú, prohibido. Siempre tenemos la necesidad de clasificar. Normalmente a mí siempre me hacen preguntas: ¿esto es bueno o esto es malo? Y ujú. la gente prefiere escuchar una respuesta que diga sí o no. Y esa es la razón de por qué un doctor, un nutricionista, un médico se vuelve famoso o no en las redes sociales. Qué tan binario sea su mensaje, qué tanto en qué Blanco polo, o negro, por decirlo de qué alguna tan manera. extremista sea. Son más escuchados los extremistas Ujú, que los que estamos, digamos, imparcialmente en un punto. Entonces, hay que primero aceptar de que funcionamos así, por ujú. binario. Ahora, ya entendiendo eso, podemos hackearlo y no hay alimentos malos o buenos, hay alimentos que aportan más. Si lo empezamos a ver más desde esa Ujú. perspectiva, hay alimentos que aportan más a nuestro proceso o menos a nuestro proceso, porque ya está estudiado, no hay un alimento que consumido ocasionalmente, así sea de los malos, tenga una repercusión significativa a largo plazo en nuestra salud. Camila, porque hay personas que de hecho hacen dietas, o sea, comen relativamente saludables, dejan de comer grasas, dejan de comer carbohidratos, dejan de comer alimentos ultraprocesados, pero aún así no bajan de peso y en lugar en ocasiones de bajar de peso, suben de peso. O sea, ¿qué estaría ahí fallando en el sistema del organismo que supuestamente haciendo una dieta no bajan de peso? Es precisamente por lo cual yo me dedico a dar un mensaje de nutrición moderna, ¿sí? Es Ujú, una nutrición que engloba otros aspectos que antes no eran tan importantes, como por ejemplo tu microbiota. Para los que no ujú. sepan, la microbiota es todas las bacterias que tiene todo tu tracto gastrointestinal, que controlan tu estado de ánimo, controlan inclusive qué antojos tienes. Una presencia de bacterias negativas, por no decir malas, en tu intestino puede hacer que tú tengas antojos de ciertos alimentos en específico. De cuando hay un antojo en específico del cuerpo es porque esa bacteria de pronto detecta que tiene más necesidad de ese producto en específico, entonces por ende pide que le des más y ahí es donde viene el error, sobrecargas de una misma alimento, una misma sustancia a tu cuerpo y ahí es donde vienen los efectos o ¿cómo funciona eso? Ok, no necesariamente, no solo las bacterias de tu Ujú, intestino, sino también otros aspectos hormonales, pero en el contexto de este ejemplo, la presencia de ciertas bacterias en tu intestino, como ellas necesitan sobrevivir allí, ujú.
pueden generar que tú consumas más de ciertos alimentos o no. De hecho, ellas compiten por Ujú. lo que tú consumes. Por eso yo siempre me enfoco en la salud digestiva primero cuando se trata de alguien que quiere perder peso y Ujú. más en los casos como los que acabas de Ujú. mencionar, esa típica persona que ya eliminó alimentos, ya tomó ciertas decisiones que son saludables, pero no baja, la balanza no se mueve. Es porque hay que revisar otros aspectos más que apelan más a la nutrición moderna a la que yo me dedico, ¿Cuál básicamente. sería el plan perfecto en realidad para no solamente trabajar? Porque para bajar de peso, para comer sano, se necesita una disciplina también mental. Primero, entrenar a tu cerebro que tienes que hacer como un acuerdo para poder empezar este proceso. ¿Cuál sería el plan perfecto entre mente, cuerpo y ejercicio? Ok, bueno, primero pensar en la identidad, ¿sí? Ujú. Si las personas que están escuchando el podcast quieren empezar a cambiar hábitos, antes de cambiar los hábitos, cambien su identidad. Identifiquen cuál es la identidad a la que quieren pertenecer, porque si en ese momento estás con sobrepeso, tienes una identidad de una persona con sobrepeso, tomas decisiones a lo largo del Ujú. día de una persona con sobrepeso. Entonces, alíñate mejor con una persona saludable y porque esto es todos los días, desde que nos Ujú. levantamos, estamos ahí lidiando contra qué desayuno o no desayuno, entreno o no entreno, tengo tiempo para entrenar o no. Entonces, para un momento y di, ¿qué decisión tomaría una persona que ya mantiene un cuerpo fitness, que ya tiene buenos niveles de energía, buena salud? ¿Qué decisión tomaría? Yo siempre me pregunto eso antes de hacer cualquier acto así sea mundano. Yo he visto muchas personas que empiezan a hacer ejercicio y escucha uno a ciertas personas que supuestamente saben del tema y les recomiendan hacer bastante cardio para poder bajar la grasa corporal. Otros, por el contrario, dicen que en lugar de hacer tanto cardio, hay que hacer un entrenamiento con algo de peso para que ayude a quemar mayor calorías. O sea, ¿cuál en realidad es el método correcto para lograr un cuerpo que baje? Porque hay otros que bajan, de hecho, con flacidez en la piel. ¿Cómo sería el verdadero entrenamiento? Obviamente acompañado de la comida saludable para lograr que la pérdida de peso no quede con piel floja o sobrante. Realmente no hay respuesta correcta, es la combinación de los dos, lo Ujú. mejor de los dos mundos. Sí. Realmente, cardio por sí solo va a hacerte bajar de peso, sí, peso. Eso puede incluir músculo, eso puede incluir agua, y el músculo es el que da el tono. El tono, inclusive el músculo también tiene efectos sobre el estado de nuestra piel, por eso la celulitis se mejora más con pesas que Que con con cardio, por cardio. favor. Y la mayoría hacen cardio para bajar la celulitis y funciona es el peso sobre Y el cardio. quedan flacas con celulitis. Y de hecho también la comida, porque hay alimentos que ayudan a la retención de Exacto, de líquidos, de grasas, y esos espacios entre la piel son la famosa celulitis. ¿Cuáles? O exactamente. sea, para las mujeres que de pronto nos van a ver y nos están viendo en este momento, que muchas padecen ese problema de la celulitis, ¿cuál es el mejor ejercicio para reducir la visibilidad de la celulitis? Porque hay mucha gente que dice que es incurable, pero yo la he padecido yo. Hay ocasiones en las que tengo celulitis y me pongo a comer juiciosa, a entrenar juiciosa y mi celulitis desaparece. ¿Cuál es ese procedimiento para las mujeres que quieren bajar esa celulitis? Proteína y fuerza. Ujú. Consumir una buena proteína, mira que tú ves que mejora Ujú. el aspecto de la piel cuando de pronto consumes más proteína, porque la celulitis es una combinación de grasa, retención de líquido, circulación, Ujú. entonces, y bajo tono muscular. Entonces, fuerza, pesas y fuerte, intenso. Un buen consumo de proteína y alimentos que mejoran la circulación, que ya lo he mencionado, son, por ejemplo, el alimento rey de esto es la remolacha. ¿En jugo o cómo? Como sea, pero Ujú. normalmente la remolacha no le suele gustar a las personas, entonces puedes hacer un shot, puedes prepararla en ensaladas, En ensalada es rica. es rica, Sí. sí, pero para el que no, un shot con un zumo, o si tienen extractor muchísimo mejor, con poca cantidad ya tienen lo suficiente para ir hacia ese objetivo. ¿Y cuáles serían las proteínas fundamentales? Porque hay mucho tipo de proteínas. ¿Cuál es la mejor proteína para llegar a tener un buen tono muscular y una reducción, obviamente, de grasa y por ende que desaparezca la celulitis? Proteínas de origen animal.
pescados, mariscos, carnes magras, res, pollo, cerdo. Mucha gente a veces dice cerdo y dice sí. El lomo de cerdo inclusive tiene una composición de grasa mejor que la pechuga de pollo. ¿Sí? Sí, sí, No no, sabía. no es común que lo sepan y por eso como que la gente siempre piensa es pechuga de pollo, pechuga de pollo. Que uno se de hecho, ese es otro, creo que pecado que cometen muchos entrenadores personalizados, que le mandan a uno unas dietas que de verdad, lo que hacen a futuro es que uno le coja fastidio precisamente a ese tipo de proteína. Yo creo que un alimento balanceado es mucho más importante que una dieta. A mí, por ejemplo, en mi época, cuando yo entrenaba bastante peso, que de hecho aquí la señorita y yo nos conocimos, bueno, ella me estaba contando la historia Sí. que me conoció en el gimnasio donde yo entrenaba, y en esa época yo hacía unas dietas bastante fuertes donde me mandaban durante 15 días seguidos a comer solamente ensalada compuesta de tomate, zanahoria, y lechuga y pechuga de pollo. Yo hoy en día no soy capaz de comer pechuga de pollo debido al uso, o sea, al abuso extremo de comer exactamente lo mismo durante tantos días. ¿Cuál sería esa receta saludable? O sea, una comida saludable que sea variada, pero que no te encasille en esa dieta, que la gente la sienta como pesada y que a la larga termine tirando la toalla, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho, tú simplemente tienes que pensar en un plato que contenga estos elementos, una proteína que no necesariamente tiene que ser la pechuga de pollo, Ujú. puedes variarla porque si no, te unes al team de las chicas que ya no quieren más pechuga de pollo. Entonces, cualquier proteína magra, carbohidrato fibroso, o sea, carbohidrato con fibra, normalmente todas las verduras de hojas verdes cumplen esto, carbohidrato de una digestión lenta, que normalmente puede ser arroz, arroz integral, batata, patata, papa, papa común, para los que nos ven también desde otros países, y una grasa, y una fuente de grasa. Tú tienes que ver que el plato cumpla eso. Eso es un plato, una comida bien proporcionada realmente. Porque cuando uno hace como ejercicio, algo fuerte y hace estas dietas, en lugar de uno sentirse como con más energía, uno se empieza a sentir tan cansado. Bueno, eso normalmente pasa porque de pronto no ha habido una buena planificación Ujú. nutricional. No se está evaluando también, por ejemplo, la calidad del sueño. Si no estamos evaluando cómo nos estamos recuperando, no se programan los descansos, así como uno se programa el entrenar, uno tiene que programarse el descanso. Entonces puede ser una combinación de eficiencia energética, o sea, tu cuerpo qué tan ágil, qué tan flexible es para usar la comida que le das. Ujú. Y es ahí donde la salud digestiva es importante porque sí, tú puedes estar haciendo la dieta perfecta, contando los macros ahorita con las 30.000 IAs que hay y las 1000 aplicaciones que hay, pero realmente eso lo estás absorbiendo. Entonces, yo diría que hay que revisar salud digestiva, higiene del sueño, que está súper subestimada y normalmente es ahorita un problema muy latente en la población y más por uso de Los dispositivos digitales. y exposición a tanta luz artificial Ujú. y descanso del entrenamiento. Yo evaluaría, normalmente es el error en alguno de estos o en todos, que da esa sensación porque el ejercicio, la gente me dice, yo empecé a entrenar por ser más enérgica, más vital Y y ahora me estoy siento más destruida. cansada, sí. ¿Tú crees que dormir mal afecta la pérdida de peso? La afecta por montones, por montones. Una persona que duerme mal puede estar perdiendo peso y otra persona que duerme bien puede estar perdiendo el doble de peso que la que duerme mal. Es Ujú. decir, tu capacidad de perder peso se reduce un 50%. Básicamente porque el sueño, en los estados de sueño reparador, de sueño REM, ciclos de sueño que nosotros tenemos que tener en la noche, se da todo el reset, todo el control de el operador de nuestras hormonas, que es nuestro cerebro. Entonces, cuando no dormimos bien, el cerebro queda como sordo y no manda bien la señal, no manda una señal correcta de cómo deben de funcionar las hormonas y son precisamente las hormonas más implicadas en que quemes grasa, en que absorbas, utilices el carbohidrato y no se almacene. Entonces, ese es el impacto realmente. Camila, dame una lista de 5 alimentos que son un no negociable para una nutrición balanceada. Ok, esta es una opinión, ¿sí? Ujú. Porque pues, hay una infinidad de alimentos, pero sería salmón, salmón o sardinas, por su aporte de grasas y el tipo de grasas que aporta. Plátano verde. ¿Por qué verde?
Porque el maduro no tiene la fibra, la composición de fibra que tiene el verde. De hecho, las personas más longevas de Colombia consumen mucho plátano verde. O sea, los campesinos. Sí, el pescado con el plátano verde. El plátano verde tiene una fibra, una composición de fibra prebiótica que ayuda a las bacterias de las que estábamos hablando del intestino. Aporta, o sea, tú con 100 gramos, o sea, con un plátano al día verde, tienes lo que necesitas de los 2 tipos de fibra que necesita tu cuerpo para poder mantener una buena salud digestiva, que ya, según lo que vengo mencionando, es vital. Plátano verde y no el maduro. Yo sé que el maduro es más rico. Sí, más rico, pero realmente el verde es más interesante. Verduras de hojas verdes, como si me tocara elegir una, espárragos, por la fibra y por el efecto diurético, y más en mujeres, va. Me quedaría con de frutas, frutos rojos, cualquiera que sea, por su impacto en la concentración de antioxidantes que tiene, que con mucho volumen hay pocas calorías. Entonces, realmente es una fruta libre de consumo en objetivos de pérdida de peso. Y aguacate, por el tipo de grasa que es, los pigmentos que le dan ese color verde tienen efectos benéficos en nuestra salud. Sería mi top 5. Camila, o sea, hoy en día hablan mucho de la microbiota en el organismo. Cuando tú dices que hay que hacer un análisis, ¿cómo se hace exactamente ese análisis para ver qué tan saludable está la microbiota en tu paciente o en la persona a la que estás tratando? O sea, ¿eso se hace a través de un examen médico o cómo se da cuenta uno del estado de esta microbiota? Bueno, hay tanto exámenes de microbiota, un montón. Voy a hablar de uno tecnológico que yo en especial he utilizado. Y también hay maneras de diagnosticarlo, pues no diagnosticarlo, sino más bien poder tener como un indicio de que hay un problema en la microbiota. El primero de ellos, muy preciso, es un examen que es físico, ni siquiera es químico. Es físico con la muestra de un cabello arrancado desde la raíz. Hay un sensor que en el bulbo, o sea, la cabecita de cuando te arrancas un pelito que tiene Sí, la la raíz. partecita como blanquita. Sí, eso se llama bulbo. Ahí hay mucha información de lo que tu cuerpo está sufriendo con el ambiente a nivel intestinal, hormonal, un montón de información. Se pone en un dispositivo, ese dispositivo manda esa información a bases de datos muy grandes, donde hay miles de muestras donde ya se han evaluado. Es un proceso un poco complejo para no extenderlo, y ahí se puede mirar si, por ejemplo, la microbiota tiene parásitos, desbalance de bacterias, hongos y hasta residuos de virus. Es ahorita lo último en tecnología de nutrición moderna para hacerlo. Entonces, tenemos este examen, es epigenético, pero normalmente es de difícil acceso. ¿Por qué es de difícil acceso? Debes de tener una persona que tenga el equipo. La muestra solo dura 5 días. Entonces, por ejemplo, si una persona en México dice, ay, yo quiero el examen, de aquí a que lo mande acá a Colombia, donde yo tengo el dispositivo, es complejo. Digamos que tiene barreras. ¿Ya? Entonces, por eso. Y luego está, pues, signos como tu estado de ánimo, tus niveles de energía, tu comodidad gastrointestinal, tu sensación digestiva después de comer, la inflamación abdominal que tienes. Yo te iba a preguntar sobre eso. ¿Por qué a pesar de que uno coma sano, relativamente proteína, un carbohidrato y frutas, se inflama el estómago sabiendo que estás supuestamente comiendo comida saludable? Porque hay un estrés digestivo. Puedes escoger los alimentos más saludables, pero van a caer mal porque las bacterias no están en la composición ideal. Y las bacterias hacen digestión también y tienen gases, por decirlo así, pero dentro de ti. Entonces, cuando hay un desbalance de las bacterias, digamos buenas y malas, por decirlo así para que lo entiendan mejor, pues las bacterias tienen una fermentación excesiva de alimentos, e inclusive los alimentos más saludables son los que más fermentan las bacterias cuando hay un desbalance. Por ejemplo, verduras crucíferas como el brócoli, el coliflor, pueden ser una bomba para un intestino desbalanceado. Hay mucha gente que tiene el mito de que los lácteos de verdad son los mayores culpables de que el estómago se inflame. Y hace poco yo escuchaba la entrevista de un médico experto en este tema que decía que de hecho los lácteos son necesarios y fundamentales para el buen desarrollo del intestino. ¿Eso es cierto o es falso? ¿O Pues, hasta qué punto es? ajá,
puede ser cierto para una persona, todo depende del contexto, como puede, en nutrición y en redes sociales, siempre eso que acabas de decir va a pasar. Pero yo acabo de escuchar que X doctor dijo esto y acá están diciendo que no, va a pasar y seguirá pasando. Lo que pasa es que depende del contexto. Los lácteos son un grupo de alimentos maravilloso, nutrientes maravillosos. El problema es quién lo consume. Si hay una persona con una sensibilidad intestinal, normalmente la absorción de lactosa va bajando, ¿sí? Porque justo donde se produce la enzima está en, digamos, la punta distal de nuestras microvellosidades. Entonces, esas microvellosidades con el tiempo, con el alcohol, con antibióticos, medicamentos, justo esa zona se daña y perdemos la capacidad de tolerar bien la lactosa. Entonces, claro, termina siendo súper dañina a nivel intestinal en esos contextos, en otros no. O sea que con el examen que tú dices con el cabello para mirar el funcionamiento de la microbiota, también ahí uno puede determinar qué alimentos tu cuerpo se asimila de manera correcta y cuáles definitivamente tu cuerpo rechaza. Bueno, este examen es más para evaluar el estado actual de la microbiota, más no tanto tolerancia a alimentos. Para eso necesitamos otro tipo de exámenes. ¿Qué Estos sí sería como? son exámenes más químicos de alérgenos y tolerancias. Realmente en cualquier servicio médico te lo pueden hacer, donde puedes evaluar realmente cómo está tu sensibilidad al gluten, a la lactosa, sí, a los grupos de alimentos que normalmente generan más inconvenientes. ¿Cómo cambiar los patrones o malos hábitos de no hacer ejercicio? Bueno, es difícil. De hecho, esto es lo más difícil que nos toca a nosotros los nutricionistas, pero todo se remonta a tu identidad, a tus motivaciones internas, a tus motivaciones externas y a lo automatizado que hagas tus hábitos. Por más motivaciones que tengas, por ejemplo, estar sano para tu hijo, estar bonito Para tu novio. para tu pareja o para ser deseado. Por más que tengas todas estas razones, van a haber, por más fuerza de voluntad inclusive que tengas, todo va a fallar. La fuerza de voluntad va a fallar, se va a acabar, las motivaciones van a perder fuerza en tu conciencia. Lo que necesitamos es automatizar los hábitos. ¿Cómo se automatizan los hábitos? Porque a veces decirlo es muy fácil, pero hacerlo es un proceso bastante complejo. Al principio es difícil, al principio requiere de que apeles a tu fuerza de voluntad, ya luego no. Entonces, realmente la guerra que tenemos que tener es al principio, antes de que se automatice. Por ejemplo, cepillarnos los dientes es un acto pues súper automatizado, o sea, tú comes y tú ya sabes. Todos los hábitos tienen una señal de inicio. Por ejemplo, yo para entrenar, porque yo el 90% de las veces entreno sin ganas, sin ganas. O sea, eso de que hay que mentira. Que amo ir al gimnasio, Mentira. ¿no? Me da pereza, me da de todo, me da flojera, no quiero ir. ¿Qué hago yo? Pues yo identifiqué esto, a mí me ayudó, pero pues cada uno puede encontrar la señal. Yo me tomo el preentreno. Es un suplemento que suele tener un poquito de cafeína, que mejora tu circulación y eso hay que quemarlo. Entonces yo me tomo el preentreno, así no quiera entrenar, yo ya sé que ya Tienes que quemarlo. tengo que ir a entrenar. O me pongo la ropa deportiva sin pensarlo tanto, como que me voy poniendo, ya tú te pones la ropa, ni modo de no ir. Entonces hay que buscar una señal activadora, iniciadora. De hecho, yo también vi un mentalista que habla de los hábitos de los 21 a 29 días. Dice que o sea, si uno logra romper la barrera de los 21 días, normalmente a partir de los 21 días es más fácil que tú ya tengas cualquier adicción, cualquier cosa se convierta en un hábito. Él dice que la recomendación fundamental es no desfallecer antes de los 21 días porque ahí se pierde como el arranque, pero a partir de los 21 días en adelante ya cada vez como que lo que tú decías, automatizas tu cerebro a hacer algo y se vuelve parte de la rutina. Sí, porque no confíes en tu fuerza de voluntad ni en tu motivación, se van a ir en algún momento. ¿Qué está pasando hormonalmente en nuestro cuerpo cuando descansamos y por qué es casi imposible tener fuerza de voluntad en ese estado de cansancio? Bueno, lo que sucede es que es un cóctel perfecto para un cuerpo que no toma decisiones conscientes cuando uno duerme mal. ¿Qué pasa hormonalmente? Ya lo venía mencionando. Al dormir mal, tu cerebro queda en una especie como si estuviera sordo. No logra enviar las señales correctas porque hay hormonas
que no se producen en el cerebro, se producen en otras partes del cuerpo. Otros órganos tienen que ir a producirlas y aparte todo tu cuerpo tiene que ser sensible a esas hormonas. Entonces tu cuerpo cuando no duerme bien no manda las señales correctas y aparte tu cuerpo no es capaz de escuchar. Sí, esto de hecho se viene estudiando recientemente cómo nuestro cuerpo tiene una capacidad impresionante de comunicarse. La comunicación celular está siendo muy estudiada a niveles físicos tremendos. El cuerpo se comunica y el cerebro y los otros órganos también. Entonces, cuando duermes mal, todo queda sordo, acá y los otros órganos. Entonces, las hormonas de pronto se producen, pero no son captadas realmente no tienen el funcionamiento correcto y nos volvemos sensibles a la insulina. Perdón, nos volvemos resistentes a la insulina en estos estados. Nos volvemos resistentes a la función de la hormona más importante para que los carbohidratos no se vayan a almacenar, sino que realmente sean utilizados. Entonces, eso es lo que pasa, resistencia hormonal por completo. ¿Por qué lo que afecta a mi química cerebral y mis niveles de estrés o salud en general? Precisamente por esto, cuando tu cuerpo está estresado porque durmió mal, porque terminaste con tu novio, porque alguna situación emocional o fisiológica sucedió, tu cuerpo se resiste, no se resiste a la acción de todas las hormonas y son las hormonas implicadas en que no se almacene grasa. Entonces, tu cuerpo se resiste hormonalmente a todos los procesos metabólicos que harían que tu cuerpo no gane grasa. ¿Cuáles son esos nutrientes que ayudan realmente a regular el estado anímico? Como por ejemplo el magnesio, que hoy en día todo el mundo habla del magnesio, o sea, magnesio, triptofano, grasas saludables. ¿Cuáles son como esos recomendados? Bueno, el magnesio sí, todo el mundo habla del magnesio y seguirán hablando y seguiremos hablando. ¿Cuál es el beneficio del magnesio? Hay muchos, o sea, están descritas más de 500 funciones en el cuerpo, pero digamos que en este contexto como de ansiedad, de estado de ánimo, el magnesio ayuda a que la excitabilidad neuronal no esté tan alta. Entonces, lo que hace es prácticamente mantener al sistema nervioso un poco más calmado. Y eso obviamente repercute en también procesos emocionales, ayuda a dormir mejor, en fin, un montón de cosas. Y a eso se le acompaña de que el 80% de las personas, inclusive colombianos, somos Sí. deficientes de magnesio. Entonces, ese va de primero. Entonces, va fijo. ¿De cuál Normalmente. se acompaña el magnesio como para tener un mayor descanso? ¿Con qué otro suplemento? Sí. Glicina. Yo soy una persona que no dormía bien hasta que me suplementé con magnesio y glicina antes de dormir. O sea, pero el magnesio es glicinato de magnesio. No, lo que pasa es que el magnesio tiene que ir con otro compañerito para que Ajá. para que lo podamos absorber, más no glicina aparte, Ah, que sí ok, necesita una dosis más alta. Entonces sí, por aparte mejor, aunque venga acompañado, ¿ya? ok. Eso como suplementos. Como alimentos, las nueces, 30 Ujú. gramos de nueces al día, mejoran mucho, previenen cualquier trastorno del estado anímico, depresión, bipolaridad, etcétera. Entonces, esos alimentos, cuando mencionabas el triptófano, hay muchos aminoácidos que ayudan a que nuestro cerebro funcione correctamente, pero después de que tengas una dieta alta en proteínas, como las que mencionamos, No hace no falta. hay problema. Camila, una persona que ha pasado por un ataque de ansiedad que podría comer sin caer en la restricción. Bueno, en estados de ansiedad y más ansiedad por comida, Ujú. el estado de ansiedad es un estado de estrés. Realmente tomar una decisión consciente en ese momento es pura mentira. O sea, que yo le diga, no, aguanta y no comes. No, estás en un momento donde el cuerpo quiere sobrevivir, quiere salir del estrés como sea. Entonces, digamos que hay alimentos, ojo, la nutrición no funciona como un medicamento, como un Ujú. antidepresivo, que es así. No, la nutrición hay que darle tiempo y paciencia, pero es la más sanadora. Ahora bien, si tocara consumir algún alimento en esos momentos de ansiedad o que estás a punto de tener un atracón de comidas, que es ¿Una muy, qué, perdón? un atracón de comidas. Ah, O ok. sea, como a todos nos ha pasado, Sí. que comemos y no podemos parar y Ujú. quedamos mal hasta digestivamente después. Sí. Y no sentimos saciedad, seguimos comiendo y no sentimos una saciedad. Eso es un atracón de comida, le pasa mucho a las personas que tienen una mala relación con la comida y tienen ansiedad. Sí, nunca se sienten satisfechas con lo que comen. Entonces, algo, digamos que rápido, realmente algo que busque calmar el sistema nervioso y de buena saciedad. Grasas normalmente puede ser
banano con crema de maní, chocolate amargo, este sí es un alimento que realmente tiene antidepresivos naturales. Serían como Pero opciones, es que amargo no sabe rico, así nadie se lo quiere comer. depende de la persona, Yo, depende. yo soy un ejemplo vivo. Si el café no tiene dulce, no me lo tomo. Y si el chocolate no tiene dulce, tampoco me lo como. O sea, eres muy dulcera. Yo no soy dulcera, pero solamente en el caso del café, sí o sí le tengo que poner bastante azúcar porque si no, no me lo tomo. Y no soy de antojos de Dulce. comer mucho dulce. Esa es una gran ventaja. Y tampoco me gustan las bebidas gaseosas, no por la dieta, sino que son alimentos que no disfruto tomar. Ok, bueno, probablemente tienes receptores en tu lengua más para el Ujú, sabor dulce que para el amargo. Y eso se puede expresar. Si empiezas a exponerte más a sabores ujú. amargos poco a poco, no empiezas por una chocolatina al 80 de cacao, Sí. empieza con una chocolatina de al 40, luego al 50 y verás que los receptores del sabor en la lengua se pueden expresar más, pero pues hay sabores para todo el mundo realmente. Yo soy de más de ácido y salado, o sea, los ácidos con sal es como el pecado más grande que yo tengo aparte del cafecito. Camila, uno, por ejemplo, cuando está iniciando una dieta, a mí en este caso lo hablo desde mi experiencia personal que me funcionó. Yo era una persona que comía mucho y me gustaba cantidades grandes. Yo parecía camionero comiendo. Afortunadamente nunca me engordé, pero cuando empiezo a entrenar y hacer ejercicio con un personal trainer, me da como ciertas indicaciones de cómo ir cambiando mi mentalidad. Yo te voy a exponer mi Claro. experiencia y tú dices si eso puede funcionar o no. En el caso mío, yo lo que hice fue, siempre me ponía en un plato grande, lleno de comida, y decidí, en lugar de que me sirvieran el plato grande, que me pusieran un plato más pequeño, donde mi cerebro creía que estaba comiendo mucho, pero en realidad estaba comiendo porciones más pequeñas. ¿Tú crees que ese método de engañar al cerebro es benéfico para ciertas personas que de pronto les gusta es ver la cantidad de comida y que se sienten llenos o satisfechos es viendo la cantidad de comida en el plato? Excelente pregunta, nunca me habían dicho algo así. ¿Y te ayudó? A mí sí, Funcionó. me funcionó. Entonces funciona, porque mm, todo lo que logre cambiar, porque bueno, desde que estamos viendo los alimentos ya se están produciendo hormonas, ya se está aquí desde la boca que tenemos una enzima para los carbohidratos, ya se empiezan a producir. O sea, el cerebro siempre ha tenido la característica de que no importa lo que es real, no importa la realidad, él ya crea un mundo. Entonces, sí, podría funcionar totalmente porque ya el proceso digestivo puede comenzar hasta antes de, Ujú. ¿ya? Pero realmente no hay un estudio, sí, que lo mencione, pero visualmente podría ser un hack realmente. Y en el aspecto que también le dicen a uno que uno debe comer tantas proteínas por día, o sea, sí es bueno saturar el organismo de proteína en la mañana, proteína a las 10 de la mañana, proteína al mediodía, proteína en la tarde, proteína nuevamente en la comida. O sea, ¿sí es bueno o es una dieta exagerada de proteínas? Bueno, como lo acabas de mencionar, probablemente un poco sí. Lo que pasa es que el consumo ideal de proteína Ujú. es un poquito alto versus lo que estamos acostumbrados a la gente normal, ¿no? No la Ujú. gente fitness que ya sabe, que ya se sabe esas reglas del juego. Sí. Pero digamos que una persona, pues, principiante, realmente tan a ese extremo, no. Realmente puede ser un consumo, para que te hagas una idea, de 1.2, 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. Eso es suficiente y eso dividido en 3 comidas o 4, ya. No 6 comidas con proteína. Y normalmente para saturar el cuerpo con tanta proteína necesitarías mucha y normalmente nosotros nos hacíamos con menos. Ujú. Ya, pero sí normalmente el esfuerzo siempre está en comer un poquitico más de proteína porque realmente el consumo de proteína es muy bajo para las condiciones actuales en las que las personas normalmente tendrían que estar consumiendo por sus objetivos y por su mantenimiento realmente. Cuando hay personas que de hecho tienen una dieta, la mayoría de alimentos ultraprocesados, yo he escuchado también que dicen que para estas personas, en lugar de quitarles como de una y que entran en un estado de abstinencia porque su cuerpo está acostumbrado a esos nutrientes y les genera un estado de ansiedad cuando de repente le eliminan toda esta comida,
He escuchado personas que dicen que es mejor, por ejemplo, si se comen una hamburguesa todos los días, irle quitando como un cuartico, o sea, dividirlo como en porciones de pizza. Entonces, si yo me como la hamburguesa, empiezo el primer día con la mentalidad, hoy me voy a comer la hamburguesa completa. Al siguiente día le quita un pedacito, ese lo elimina, lo bota a la basura y se come el resto. Y le va quitando poco a poco, que con la comida saludable vendría a ser lo mismo. Si yo como, por ejemplo, 3 carbohidratos en la mañana, entonces el primer día elimino solo un carbohidrato y me como dos. Al segundo ya elimino 2 carbohidratos y lo voy mermando poco a poco porque así el cuerpo no se resiste. ¿Eso es cierto o cómo se manejaría ese tipo de dietas? Es cierto desde este punto de vista. Es mejor hacer unos cambios progresivos Ujú. antes que quitar los alimentos ultraprocesados de una sola y tener comidas libres a propósito. ¿Cuáles son las comidas O libres? bueno, digamos tus pecados a Ujú. propósito. Porque normalmente la gente dice, no, ya, voy a hacer dieta, no voy a comer nada y quita todo y luego tiene ganas, pero como no llevó mucho tiempo sin exponerse a ese alimento, ya. Y hay como un sesgo psicológico de que cuando cometemos un error ya decimos, valimos verga, Ajá. ya lo que fue y siguen comiendo mal. ¿Por qué? Porque no se permitieron antes seguir disfrutando esa comida que les gusta con una frecuencia a propósito medianamente baja, poco a poco. Así que sí, sí es cierto hacer eso y no hacerlo de una, porque caes en esto y esto está estudiado psicológicamente también. Camila, para todas esas personas que nos están viendo y que de pronto se sienten interesadas en tener una sesión contigo de asesoría, ¿en dónde te pueden contactar? Bueno, principalmente en Instagram, @Camila Ceballos con 3 S al final. Es ahí realmente mi red social de mayor comunicación, de Ujú. mayor contacto para cualquier acceso a metodologías mías, principalmente. Y bueno, mis otras redes sociales, también tengo YouTube y demás. En TikTok también por ahí soy un poquito más chistosa. Entonces ahí están las redes Ahí ya no es sociales. tan estricta. Algo así. Camila, nosotros tenemos una sección en la que yo, desde el corazón, hablando desde el corazón, Ujú. toma este corazoncito en tu mano, A ver, te voy a, perdón, te voy a hacer una pregunta y tú me respondes con el corazón con en el la mano. corazón. Si el corazón que tienes en tus manos pudiera hablar, ¿qué crees que te diría de ti ahora, Mi corazón, ¿qué diría de mí ahora mismo? ahora mismo? Mi corazón se sentiría muy orgulloso de estar todos los días esforzándome por tener la identidad de la mujer que siempre quise ser. ¿Qué te da esperanza hoy? Impactar a otros, impactar a otros y que también otros tengan también ese deseo genuino de seguir impactando a otros, sea si bien con su profesión, con entretenimiento, con cualquiera que sea su labor, podemos estar impactando a otros. Entonces, eso me da esperanza. Pues nada, Camila, ha sido un placer en tenerte aquí en Call Me Hub. Creo que hay muchas personas que van a sentirse incentivadas a partir de este capítulo en empezar a cambiar sus hábitos de salud. Y pues ya saben, chicos, la invitación es para que hagan asesoría con Camila. Muchísimas gracias y de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti, Esperanza, gracias al equipo por permitir este espacio.